Bueno, vamos a empezar con Danto. Vamos a tratar de ir siguiendo más o menos el orden del... Bien. Bueno, acá está el texto de Danto. Yo le faltaba una página, yo se las mandé, yo no me he dado cuenta porque mi versión del libro quedó en el armario de la facultad y me quedó solamente esta copia electrónica y que es la que yo utilicé. Y yo no me he dado cuenta que le faltaba una página. Bueno, acá está el libro completo, si a alguno le interesa después yo se lo puedo mandar, igual se consigue en internet, está bueno, es un clásico. En realidad este libro es una... En realidad este libro en realidad es como tiene una historia medio rara, porque en realidad lo que sucedió fue que... Perdón. Lo que sucedió fue que se publicó en español digamos, una parte de un libro mayor de Danto que se llama Conocimiento y Narración. Y de ese libro que se llamaba Conocimiento y Narración eh, se extrajeron estos tres capítulos, que es Filosofía de la Historia Sustantiva Analítica, Historia y Crónica y Oraciones Narrativas, que son los tres capítulos que específicamente Danto utiliza, digamos, o se dirige a pensar el problema del conocimiento histórico en ese libro mayor, digamos, que es Conocimiento y Narración. El año pasado, creo que fue hace 1 o 2 años, se tradujo al español ese texto. Yo no lo tengo en español, lo tengo en inglés, si a alguno le interesa. Está. Y es, bueno, plantea más general la relación entre conocimiento y narración, más en el contexto, digamos, de la crítica, digamos, ahí sí se ve claramente, digamos, de toda la discusión del giro lingüístico eh, en, en, en general, digamos, no solamente aplicado a la historia, sino a una mirada más abarcadora. Bueno, yo ese sería el libro de Danto, que se los traje acá como para mostrárselos y que no sea solamente verme a mí. Y vamos a volver a... Bueno, Danto. ¿Qué es lo que dice Danto? Danto hace una afirmación que es muy interesante. Bueno, ustedes, la primera discusión, ¿se acuerdan cuando discutimos en la unidad pasada? En la unidad pasada, no, en la unidad número 1, acerca de cómo Danto va a discutir. O sea, él parte, digamos, de una discusión de que solamente tiene sentido o solamente tiene pertinencia hablar de sentido en el contexto de los relatos. Ya hay esto una definición, digamos, donde él se sitúa en la discusión. Es decir, bueno, dice, no es sustentable, no se puede argumentar, hablar del sentido, extender de manera, o sea, hacer una extensión. Si yo hago una extensión metafórica y digo que la historia tiene sentido, lo que en última instancia estoy haciendo es constituyendo una filosofía sustantiva de la historia. ¿Por qué? ¿Cómo logra él? Bueno, él lo logra a partir de algo que a nosotros nos parece bastante obvio, pero que nosotros, digamos, en la facultad, tanto docentes como estudiantes, solemos dejar de lado, que es la distinción entre historia e historiografía. Él, en última instancia, al separar pasado de historia, logra un poco destrabar el problema de la discusión del sentido y de la filosofía sustantiva de la historia, o de las filosofías del progreso, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es lo que dice, bueno, dice, la historia es la totalidad del tiempo, incluye el pasado, el presente y el futuro. En cambio, la historiografía se limita al pasado. Pero a todo el pasado, no, sino a una selección del pasado. Porque justamente, digamos, no habla de la totalidad del tiempo pasado. Primero no habla de la totalidad del tiempo, o sea, la historiografía no habla de toda la historia. Porque si la historiografía hablara de toda la historia, caería en la contradicción de tener que hacer filosofía sustantiva de la historia refiriéndose al futuro. Después vamos a ver que este problema que Danto creía haber resuelto por medio de las oraciones narrativas,
en realidad Hayden White lo vuelve a retomar y lo problematiza y medio que lo contradice a Danton, aunque no sea de manera explícita, pero está discutiendo con él de manera implícita. Pero dejemos este problema entre paréntesis. Danton, de manera muy lúcida, al distinguir entre pasado e historia y entre la totalidad del tiempo y el pasado, logra introducir estas pequeñas distinciones, que son distinciones en el nivel discursivo o en el nivel, digamos, argumentativo o en el nivel de los enunciados, para decirlo de alguna manera. Inclusive, además, eso le permite cumplir al mismo tiempo con la condición de poder construir enunciados que sean empíricamente corroborables. O sea, fíjense de qué manera Danton está situado en el plano de la tradición, digamos, analítica. Porque justamente, por ejemplo, si vos haces afirmaciones, eso es lo interesante de Danton, si vos haces afirmaciones acerca de la totalidad del tiempo, el problema que hay es que no son afirmaciones que sean empíricamente corroborables. Entonces, eso es lo que Danton, al clarificar cuál es el contenido de los enunciados con los cuales estamos trabajando, él le permite ir construyendo un concepto de historia mucho más manejable. De historia en el sentido de la disciplina, un concepto de historiografía mucho más manejable en términos empíricos, en términos de que pueda esa disciplina construir enunciados que sean empíricamente corroborables. Que no es poco. No es poco porque nosotros ya habíamos visto, es decir, si nosotros no podemos construir una disciplina que tenga enunciados empíricamente corroborables, ni siquiera podemos acceder a la dimensión de esbozo explicativo. No ya a la explicación completa de Hempel, sino a la dimensión de un esbozo explicativo. Entonces, mínimamente para poder sostener una disciplina que tenga la pretensión de volverse científica, no que ya lo sea, sino que tenga la pretensión de volverse científica, los enunciados con los que nosotros debemos trabajar deberían ser enunciados siempre según los criterios, digamos, de la filosofía, de la epistemología, ¿no? Nosotros después, eso obviamente lo podemos cuestionar o poner en discusión, digamos, pero básicamente yo estoy tratando de seguir este razonamiento. Entonces, partiendo de este análisis que hace Danton, y que él dice, bueno, está bien, yo puedo aceptarte que vos me hables de sentido en un sentido de manera metafórica, perfecto, pero no tiene pertinencia filosófica. Solamente tiene pertinencia filosófica si hablamos de sentido en un contexto discursivo. La única definición de sentido que nosotros podemos manejar es la definición de sentido acotado a un contexto discursivo. Y entonces, si el sentido se construye discursivamente, el siguiente paso, digamos, en ese razonamiento, necesariamente tiene que ser dilucidar acerca de cómo se construye el sentido. Cómo se construye el sentido en la argumentación histórica o historiográfica. Y entonces, ahí es cuando entra el argumento de las oraciones narrativas. ¿Qué dice él sobre las oraciones narrativas? Dice, su característica más general es que se refieren a dos acontecimientos, estoy leyendo un resumen que dice yo, al menos separados temporalmente, aunque solo versan sobre el primer acontecimiento al que se refieren. ¿Tá? Repito, dice, la definición es que su característica más general es que se refieren a dos acontecimientos, ambos son acontecimientos que suceden en relación al pasado del historiador. O sea, ambos acontecimientos están en relación al pasado del historiador, porque si uno estuviera en el futuro del historiador, digamos, no sería una oración narrativa, digamos, podría ser una oración narrativa, pero constituiría un pronóstico. Si yo me refiero a dos acontecimientos, dentro de los cuales uno está en mi futuro, yo no puedo afirmar verdad o falsedad de ese acontecimiento. Entonces, ¿qué va a decir? Dice, la forma en que construyen ese sentido los historiadores es haciendo afirmaciones acerca de acontecimientos pasados, conectándolos temporalmente, conectándolos narrativamente, conectándolos al nivel de los enunciados, construyendo un tipo específico de enunciados, que son las oraciones narrativas, por las cuales dotan
de sentido a los acontecimientos pasados. Ahora vamos a ver cómo lo hace, dice. Repito, dice, su característica más general es que se refieren a dos acontecimientos al menos separados temporalmente, aunque solo describen, versan sobre el primer acontecimiento al que se refieren. Su utilización sugiere además una característica diferenciadora del conocimiento histórico y su tratamiento permite discutir muchos problemas de la filosofía analítica de la historia, en especial el concepto de historia y sus principales problemas, ¿no? Él ya si ustedes releen el capítulo anterior de la unidad 1, se van a dar cuenta que ya hace una definición de oración y narrativa, aunque no le pone ese nombre, pero ya de hecho hace esa definición. Esperen un minuto que voy a apagar la